Sí, vuelvo a compartir pantalla para que sigamos en lo que estábamos hablando. Ya. A ver, quiero matizar el caso. Por ejemplo, este -1, menos sus años de estudio. Años de estudio. Tiene 14 años de estudio. Es decir, debería tener 12 un bachillerato, más unos 2 años universitario. ¿Ya? ¿Y cuál es? ¿Tiene cuántos años? 19 años, ¿no? 19 años. Entonces, 19 menos 6 menos 14, por eso ha salido -1. ¿Sí? Sí, es una proxy bien curiosa. No es muy certera por la debilidad que acababa de comentar, ¿no? Porque uno presume de que los periodos formativos son continuos al ingreso al mercado laboral y de esa forma uno asocia experiencia. En esa persona que decíamos 35 años de experiencia, uno asumiría que está trabajando y solamente ha estudiado 3 años, ¿no? ¿Ya? Y a partir desde ese momento está trabajando, ¿no? Por eso su experiencia es tan grande. Puede ser, ¿no? Puede darse el caso la incidencia de trabajo infantil en el caso boliviano es bien alta, ¿no? Pero no en todos los casos se da así. No en todos los casos es que la persona empiece a trabajar a tan corta edad. Eh, ya, Pues sigamos. mira, en este caso creo que tal Adelante, vez por son favor, le escucho. 14 años contabilizados desde el pre-kinder, porque de todas maneras 6 más 14 nos darían 20 años y no podría ser que tenga 20 años de estudio siendo que tiene solo 18. Sí, sí, es muy cierto. Lo que pasa es que esto es una declaración, una autodeclaración, ¿no es cierto? Entonces la persona no necesariamente ajusta bien sus tiempos, ¿no? En algunos casos puede ser que hay alguna razón de contar los 6 años. ¿Es una medida justa contar los 6 años? ¿Qué opinan eso? De esta última referencia que decía. ¿Hay una obligatoriedad? ¿Alguien tiene niños en primaria? Ya, ¿cuál es el requisito para mí, ¿no? Para inscribir en la unidad educativa en la cual trabajo. 6 años cumplidos para entrar al primero de primaria. 6 años cumplidos al 30 de junio de 2022. Entonces, la ley 70 ya establece unas obras educativas pasadas y pensemos que antes de la reforma, en la 1565 no había obligatoriedad. De hecho, yo he hecho primero de primaria a los 4 años. Entonces, bueno, son curiosidades, ¿no? Eso no estaba registrado. Ahora es imposible hacerlo. En sistema no se puede hacer, por relativa, que comprende normativamente hablando. Y la otra razón es que si uno verifica los registros de las encuestas de trabajo infantil, salvo que se hable de trabajos cuya edades laborales no remuneradas anteriores a los 6 años de edad. Sí he visto registros que a partir de los incluso 5 años de edad hay niños trabajando en la zafra de la castaña, en la zafra del azúcar, en el tema de las pollerías en Cochabamba, en el tema de la minería en Oruro, niños que trabajan así a tan cortas edades, a los 5 o 6 años, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que por esos dos lados vaya. Ahora, que la medida es muy mala, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Habría que preguntar, habría que generar otra construcción. Solamente ahora tómenlo, por favor, con el propósito didáctico de cómo construir una nueva variable, más allá de la precisión de la experiencia calculada de esta forma. Ya, sigamos. Esto es importantísimo, ¿ya? Vamos a empezar con este primer punto, ¿ya? Esto necesito que lo hagamos juntos y que no nos perdamos. Requiero calculemos, como ejercicio práctico 3, el porcentaje de personas en Bolivia que viven por área geográfica. ¿Cómo hago eso? Por favor, síganme, ¿ya? Si estamos en vista de variables y uno ve la variable 3 que dice área, uno sabe si la persona pertenece al área urbana o pertenece al área rural. Entonces, como hemos hecho el día jueves anterior, uno dice analizar. Perdón, aquí esta cosita, necesito que se mueva. A ver, analizar, sígame por favor. Estadísticos descriptivos, digo frecuencias, elijo la variable urbano-rural, la inserto y digo aceptar. Y empieza a calcular. Y debería tener
esa tablita. Una vez más, por favor, estimado. Claro que sí, con mucho gusto. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y me aparece ese despliegue, ¿ya? Si no he hecho nada, debería aparecer esta ventana donde estoy con el cursor en blanco. Pero voy a elegir la tercera variable, la que dice urbano-rural. La elijo y simplemente digo aceptar. ¿Estamos bien? Perfecto, perfecto, gracias. Excelente. Y digo aceptar, ¿ya? Y me sale esa tablita. ¿Quién me ayuda leyendo Perdón, esa tablita de decir? Perdón, adelante, le escucho. el mío no sale las pestañitas, sí, donde dice analizar. ¿No le salen las pestañas de aquí arriba? Sí, de analizar. Solo me aparece 3 gráficos de secuencia, autorrelaciones y correlaciones cruzadas, nada más. Aquí cuando aprieta analizar, ¿no le aparece estadísticos descriptivos? Sí, sí, no me Uy, qué raro. sale. ¿Alguien más tiene ese problema? No. Yo presumo que debe ser el SPSS mal instalado o tal vez no lo he agarrado bien en este momento. Si lo puede cerrar y volver a abrir, puede ser una opción. Por favor, auxílieme con eso. Ok. ¿Ya? Ya. Ahora les pregunto acá, en este resultado, ¿cuántas personas hay en el área urbana y cuántas personas hay en el área rural? Según mis resultados. 28.415 personas ¿Ya? en el área urbana y Excelente. 8.677 en el área rural. Hacen el total de datos de 37.092. Espectacular. Este dato es un dato muestral, porque en Bolivia, ¿cuántas personas sabemos? No hay 33.000, ¿no es cierto? No hay 30 y no sé cuánto dice acá, 37.000. Hay 11.7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Entonces, por favor, aquí quiero que me presten atención. Si me voy a este icono que dice ponderar casos y pincho, voy a elegir la segunda burbuja que dice ponderar casos mediante y se habilita una celda, una casilla que dice variable de frecuencia. Y voy a buscar la variable que dice factor, que debería estar por aquí abajo. O puedo hacer así, ¿no? Buscar la variable f, ahí está, factor de expansión, esa variable. ¿Cómo he hecho eso? Me he ido aquí, he tiqueado y he puesto la letra f y me va directamente a factor de expansión. Y esa variable la pongo en esa casilla. ¿Lo tienen? ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Hago la balanza. Pincho en la balanza y me aparece ese despliegue. ¿Lo tiene? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí, ya. Y luego voy a la segunda burbuja que dice ponderar casos mediante, dice, ¿no es cierto? ¿Lo tienen? Sí. Y se habilita esta celda, ¿no es cierto? Entonces, de mi ventana de variables, elijo la variable factor de expansión. ¿Cómo llego hasta esa variable? Si pincho dentro de esa celda, pongo la letra F y va a identificar factor de expansión. Factor de expansión. Y le inserto. ¿Lo tienen? Sí, ahora sí. Excelente. Hasta ahí. Parece que no va a pasar nada. Simplemente digo aceptar. Y ahora hago exactamente lo mismo que antes. Digo analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Tengo la variable urbano-rural, mostrar tablas de frecuencias y digo aceptar. Ya. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo nuevamente los datos? Disculpe, no me aparece a mí la balancita, el icono de la balancita. El Ese es icono puede ser que sea o balancita, de esas dos formas, ¿no? A ver, ¿dónde está ese icono? Volveré otra vez.
Ya. Transite, por favor, entre vista de variables, vista de datos. Vista de variables, vista de datos. Y aquí arriba, en la segunda celda, digamos, de iconos, debería aparecerle la balanza. Acá la balanza, debajo de ventana. ¿Lo tiene? ¿Le aparece? No todavía, licenciado, estoy indagando, a ver, tal vez está inmerso en otro lado. Vale. ¿Al resto les pasa lo mismo? A mí tampoco a mí también me pasa lo mismo. No me aparecen los iconos, solo las letras de arriba, nada más. Aquí puede ser que le esté ocurriendo, ¿no? Donde dice ver, dice barra de herramientas, editor de menús, línea cuadriculada, variables, a ver. Esta barra de estado debería estar tiqueada. Si está sin tiquear, puede ser que no salga. Ahí pongo tiquear y ahí debería aparecer esto. Barra de herramientas, editor de datos, también debería aparecer aquí tiqueado. Ahí, ¿no? Así les debe aparecer a ustedes. Entonces, Sí, ¿qué ocurre? sí aparece. Pongo ver, pongo barra de herramientas y hay una opcióncita que dice editor de datos y le pongo tiqueo esa opción. Plin, tiqueo y aparece. ¿Ha aparecido? Ahora sí. Eso es, muy bien. Vuelvo a hacer Gracias. lo de la balancita, ¿ya? Aprieto la balancita. Se supone que en la balanza debería estar así, ¿no? De inicio está no ponderar casos. Pero yo pongo la burbuja ponderar casos. Y elijo de mi pestaña la variable factor de expansión. Piensen que esa variable factor de expansión no estaba. La elijo factor de expansión y la pongo en la celda. Así debería estar su pestaña. ¿Lo tienen? Sí, Excelente. Ahora pongo aceptar. Y dice procesador está listo. Y ahora hago lo que he hecho hace un momentito. Digo analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y debería tener mi pestaña tal cual como lo estoy mostrando. Tengo urbano rural aquí dentro de variables, tengo tiqueada la opción que dice mostrar tabla de frecuencias y digo por ahora aceptar. Y debería salirles ese cuadrito. ¿Lo tienen? Sí. sí. ¿Quién me ayuda ahora leyendo cuántas personas hay en el área urbana y cuántas personas hay en el área rural? Doctor, yo le puedo Por colaborar. favor, por favor. En el área urbana hay 8.244.986 y en el área rural hay 3.504.052, haciendo un total de 11.749.038. Excelente. El total de la población de Bolivia al año 2020. Porcentajes. En el área urbana existen 70.2% de habitantes y en el área rural 29.8% del total de habitantes, ¿no es cierto? ¿Qué les parece entonces ese gran tema que tenemos respecto de nuestros pesos que existen respecto a las nominaciones de diputaciones a nivel nacional? Si resulta que la urbanidad es el 70.2, ¿tendrá ese peso la urbanidad respecto de la ruralidad en la asignación de las postulaciones uninominales? Ya, bueno, es un aspecto que no lo vamos a discutir ahora, pero claramente los datos muestran de que Bolivia es preponderantemente urbana, ¿no es cierto?
Un 70% y monedas es urbana, ¿no es cierto? Y solamente un 30%, un poquito menos de un 30%, para ser precisos, 29.8% es rural. ¿Quién intuitivamente, o si ha visto el video mucho mejor, puede explicar lo que he hecho de ese cuadro a este cuadro de aquí arriba, donde sumaba 37,000 y ahora suma 11.7 millones? ¿Cuál es la diferencia entre ese y ese cuadro? ¿Qué ha ocurrido entre esos dos cuadros? Ha hecho una inferencia entre la muestra y la población. Ya, intuitivamente, ¿cuál ha sido la operación detrás? ¿Cómo se ha hecho eso? Yo les voy a contar, ¿ya? Pero es lo que hemos hecho, lo que yo les explico en el video, en el primer video que les he compartido el día viernes. Para lograr un muestreo probabilístico, uno tiene que tener el listado completo de todas las unidades observacionales de un universo. ¿Cómo se logra ese listado completo? Censo, ¿no es cierto? Paramos a Bolivia por un día y tengo el nombre de todas las personas de Bolivia que existen, ¿no es cierto? Tengo el listado completo. A ese listado completo se llama marco muestral. Marco muestral. Cada unidad observacional tiene una probabilidad de selección. Ya, pensemos, a ver, solamente intuitivamente hablando, que el total del universo son 20 personas. Ya, me estoy inventando. Y resulta que yo selecciono a una persona de esas 20. ¿Cuál es la probabilidad de selección de esa personita? Y ahí viene el video 2. Inferencia estadística y probabilidades. La probabilidad de selección de esa personita es 1, total de casos posibles, sobre 20, total de casos favorables. 1 sobre 20, 0.2, ¿no es cierto? Y ese 0.2, si yo lo invierto, es el factor de expansión. Es lo que hemos hecho con el factor de expansión. Yo he seleccionado a una unidad observacional de manera aleatoria del universo, teniendo en cuenta el total de unidades observacionales. Y al haberla seleccionado, yo puedo hacer inferencia estadística y ese dato puede luego extrapolarse al total de la población. Por tanto, a pesar de que yo he consultado solamente a 37,000 personas, yo sé que esas 37,000 personas luego puede extrapolarse por inferencia estadística a los 11.7 millones de habitantes de todo Bolivia. ¿Qué les parece esa operación? Potente, ¿no? Importante. Eso es lo que hemos hecho con el factor de expansión. ¿Ya? Estimado, Sí, adelante, por favor. solamente quería consultarle. Evidentemente se ha hecho ese procedimiento, pero en relación a los porcentajes también ha cambiado. Eso, ¿cómo explicaríamos? Los pesos de cada unidad observacional son diferenciados dependiendo de sus características observables. Por ejemplo, a ver, por decir algo, ¿no? Es decir, uno puede ver eso en la base de datos, ¿no? Una niña en Pando entre los rangos de 8 a 10 años de edad debe tener un peso muy específico, que sea, me estoy inventando, 14, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su observación se va a multiplicar 14 veces esa característica. Muy distinto de un caballero que vive en la ciudad de La Paz, que tiene entre 55 y 65 años de edad, que tiene nivel de formación universitaria, ¿no es cierto? Entonces, su expansión va a ser, por decir algo, 2, ¿no es cierto? Entonces, los pesos diferenciados hacen que las proporciones cambien sustancialmente. No sé si me dejo entender. Veamos en datos, ¿ya? Lo que les estoy hablando. No me crean nada, ¿ya? Es bueno verlo siempre en datos.
Pensemos que vamos a agarrar un individuo, ¿ya? Vamos a agarrar dos individuos bien distintos de esta segunda familia, de esta 031. Esta segunda familia es desde acá hasta... Uy, es grande esta familia. Miren cuántos miembros tiene esta familia. Esta familia tiene... Uy, incluso desde acá, estoy agarrando uno menos. Hasta acá. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miembros tiene este hogar. ¿Ya? Como verán, las edades, ¿no? 42, 19, 18, 17, 15, 12, 10, 8, 6. Y luego si vemos, aquí pondremos etiquetas, ¿ya? Para que esto se lea mejor. Está el jefe del hogar y sus 8 hijos. ¿Qué les parece? El jefe del hogar y sus 8 hijos. Y si uno ve los factores de expansión, uno se va un poquito más allá a ver el factor de expansión. La necesitamos, sí. ¿Qué le pasa nomás, a ver? Sí, dice, pero ahí dicen mis indicaciones pasadas. Ahí está el factor, ¿no? Ay, para este caso, todo el hogar tiene el mismo factor de expansión. Está agarrando 94.53, pero seguramente debe haber pesos diferenciados para otro. Esta característica, ¿no? ¿Por qué será este peso diferenciado de 60, mucho menos el peso? O veremos una característica, miren, este 46 algo. Es justamente por la probabilidad de selección lo que refería, ¿no? Entonces, un poquito dando cuenta la consulta que se me hacía, para cada hogar existen pesos diferenciados del factor de expansión. Por tanto, al multiplicarlo, hacer la extrapolación de la muestra hacia el universo, los porcentajes van a cambiar, ¿no es cierto? No tienen el mismo peso los hogares en Bolivia, ¿no? Porque justamente la selección hace la distinción de la composición demográfica al interior de ciertas características observables de la muestra. No sé si respondo con eso algo de lo que me estaba consultando. Sí, perfecto. Vale, gracias. Gracias. Quiero hacer unas tablitas contingentes, ¿ya? Quiero, en este ejercicio práctico 4, cuantificar el número de hombres y mujeres en el área urbana y rural. Ya, a ver, antes de seguir con esto, para que esto se pueda registrar dentro de nuestras actividades prácticas que estamos haciendo el día de hoy. Saben ustedes que estamos teniendo dos ventanas, ¿cierto? Esta ventana, donde están los datos y las variables, si me la pasan va a ser muy pesada. Y tenemos esta otra ventana de resultados. La ventana de resultados está registrando todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, para dar cuenta, para que ustedes me envíen la actividad del día de hoy, le van a llamar apellido, / nombre, / ¿qué le llamaremos hoy día? Lunes 24, y me envíen ese archivo, por favor. Ese es el archivo que tienen que enviar. ¿Ya? Sigamos entonces. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Seguiremos con este ejercicio. Hemos dicho que queremos consultar. Queremos cuantificar el número de hombres y mujeres en el área urbana y rural en porcentajes, ¿ya? Entonces digo, primero lo voy a hacer sin pesos, ¿ya? Entonces, donde pongo pesos, voy a quitar no ponderar casos. Y digo, quiero cuantificar el número de hombres y mujeres en el área urbana y rural. Recuerdan que el día viernes yo les decía, y vamos a leer los pasos. Paso 1 dice, distinguir entre la variable segmentación de la variable de proceso. Entonces, en esta consulta hay dos variables. Una variable de proceso o de análisis, que es urbano-rural, y hay una variable de segmentación, que es la variable sexo, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Entonces, yo debo distinguir entre esos dos tipos de variables. La primera variable de segmentación es la que voy a insertar de inicio. Entonces, pongo datos, pongo segmentar archivo, pongo la variable de segmentación, que es la variable sexo, es hombre-mujer, y digo comparar los grupos.
e inserto la variable y le digo aceptar. Luego digo analizar estadísticos descriptivos, pongo frecuencias, dejo la variable urbano-rural y digo aceptar. Y me va a salir ese resultado, que distinga cuántos hombres urbanos, rurales, cuántas mujeres urbanos, rurales. El total está haciendo acá un dato, ay, perdón, eso está calculándolo con pesos. No sé por qué calcular con pesos si lo había quitado. Ya, pero está bien, es el dato con pesos. Una vez más, por favor, Luz. Claro que sí, hago todo de nuevo, ¿ya? Sale Hago otro todo resultado. todo de nuevo, de cero, ¿ya? Datos, segmentar archivo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Y aquí pensemos que eso estaba en blanco, No, ¿ya? un ratito otra vez. Claro que sí. Vuelvo a hacer todo de nuevo. Datos y elijo segmentar archivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Excelente. Ya. Pensemos que eso estaba así. Y pensemos que eso estaba así. Entonces tengo que elegir la burbuja que dice comparar los grupos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y elijo la variable que dice, si me acerco, ¿es hombre o mujer? Y la selecciono. ¿Lo tienen? ¿Estamos hasta ahí juntos? Sí. Excelente. Pongo aceptar. ¿Lo tienen? Sí. Excelente. Ahora sí digo, analizar estadísticos descriptivos y pongo frecuencias. ¿Estamos juntos? Y pincho. Y sale eso, ¿no? Entonces acá, pensemos que no decía nada. Pongo, tiqueo la marquita que dice mostrar tablas de frecuencias, la casilla que dice mostrar tablas de frecuencias, y elijo la variable urbano-rural y la pongo en la celda. ¿Lo tienen? Sí, sí, sí. Excelente. Y ahora digo aceptar. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Qué era la consulta? A ver, ¿qué era la consulta? Responderemos a la pregunta. ¿Cuántos hombres, iremos por parte, cuántos hombres existen en el área urbana? ¿Cuántos hombres hay en el área urbana? ¿Cantidad de hombres? Cantidad de hombres del área urbana. 4.018.452. Excelente. ¿Cuántos hombres en el área rural? 1.768.469. Espectacular. ¿Cuántas mujeres en el área urbana? 4.226.534. Buenísimo. ¿Y cuántas mujeres en el área rural? 1.735.583. Excelente. Podría hacer una consulta y con esto acabo. De decir, ¿cuántos hombres solteros hay en el área urbana? ¿Podré tener esa consulta? Síganme, por favor. Datos, segmentar archivos
Y en segmentar archivos pongo, voy a buscar la variable estado civil. Número de personas, fecha, cuál es la relación de parentesco, qué idiomas habla, qué nación. ¿Cuál es su estado civil? Vean esta variable que dice, ¿cuál es su estado civil? Me acerco y dice, ¿cuál es su estado civil o conyugal actual? Es la S01A09. ¿Ya? ¿Cuál es su estado civil o conyugal actual? Y la elijo. Y le digo aceptar y hago exactamente los descriptivos, frecuencia aceptar. Y vean qué me ha salido. El cuadro, un cuadro grande, ¿no? Hombres y abajo mujeres. Ya. Una Para consultita. cada... Sí. Adelante, En por favor. la sección segmentada, ¿qué Sí. opción tomó, por favor? Claro que sí, vuelvo a mostrar. Digo, datos, segmentar archivo, y lo único que he hecho es insertar una nueva variable, la del estado civil. Ahora hay dos variables en esta celda. Antes estaba hombre y mujer, ahora estoy segmentando una segunda variable que dice estado civil. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a los datos? Va a dividir entre hombres y mujeres, y también va a dividir entre, a ver, ¿cómo se lee acá? Solteros, casados, convivientes o concubinados, separados, divorciados. Viudos, perdón, y viudos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Entonces, en mis resultados, la pregunta era, ¿cuántos hombres solteros existen en el área urbana? ¿Quién puede leer su respuesta? Un 1.326.942. Espectacular. Es este, ¿no? Este datito de acá. No puedo pintarlo ya. Este que estoy marcando con el cursor. 1.326.942. ¿Sí? Y así puedo hacer cualquier consulta que yo requiera. Cualquier consulta. Lo único que tengo que hacer es, a ver, voy a ir a mi PPT, ¿ya? A mi PowerPoint. Decíamos, la pregunta era, ¿no? ¿Cuántos hombres solteros hay en el área urbana? Entonces, ¿qué identifico? Primero, la variable más grande es variable de proceso. Voy a ponerlo completo, ¿ya? Variable de proceso. Luego digo solteros, que es estado civil, ¿no es cierto? Entonces, digo variable de segmentación 1. Y la variable sexo, que registra hombres y mujeres, le voy a llamar variable de segmentación 2. ¿Ya? Entonces, cuando digo transformar, datos, segmentar, debo meter las variables de segmentación 1 y la variable de segmentación 2. Luego, cuando pongo analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ahí meto la variable de proceso. Y de esa forma puedo tener esa consulta. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Lo hagamos juntos. Vean este ejercicio práctico 5, ¿ya? Lo voy a pintar. Lo voy a pintar con, no sé, pues un color más grande, que sea, digamos, un tamaño 30, ya, más grande. ¿Cuántas personas hablan quechua en el área rural? Siguiendo la lógica de arriba, ¿cuál es la variable de proceso? Área rural. Excelente. Entonces voy a llamarle variable proceso. ¿Cuál es la variable de segmentación? El idioma. Idioma que habla. Entonces voy a ponerle esa variable de segmentación. Variable de segmentación. Hago todo, ¿ya? Me voy al SPSS. Me voy al SPSS. Entonces, primero tengo que meter la variable de segmentación y digo datos,
segmentar archivo, pongo en la burbuja comparar los casos, los grupos, y voy a meter estas variables que no quiero. ¿Cuál era mi variable de segmentación? ¿Qué dije? El idioma. Idioma que habla. Buscaré. ¿Qué idiomas? Perdón. Guay, esto. Ahí está. ¿Qué idiomas habla, incluidas las naciones, pueblos indígenas originarios? Pongo la variable. Y digo aceptar. Luego digo, variable de proceso es área, voz, frecuencias. Bueno, y está la variable área urbano-rural. Simplemente digo aceptar. Veamos. ¿Qué idiomas habla, incluidas las naciones indígenas y pueblos indígenas originarios? Aymara, castellano, chimán, eseseja, guaraní, guarayo, puquina, quechua, tacana, urichipaya, huenjayek, idiomas extranjeros, ¿no? Alemán, árabe, catalán, francés, holandés, inglés, portugués, ruso, quinamaya, no sé cuál será ese.